Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Estamos continuando esta entrevista con Joaquín, que realmente nos dejó muy conmocionados. Esa experiencia de corresponsal de guerra creo que es única. Joaquín, me gustaría que nos cuentes desde el punto de vista tuyo, personal, individual. ¿Tenías una experiencia previa como corresponsal de guerra? ¿Esta fue la primera vez que te pusiste a un entorno de esta naturaleza? Y si no era la primera vez, ¿qué diferencia notaste con respecto de experiencias anteriores? Bueno, la verdad es que como guerra clásica sí fue la primera experiencia porque yo había estado en otras situaciones de conflicto como en Venezuela en el 2019, en los meses de mucha conmoción, del intento de ayuda humanitaria, entrada de ayuda humanitaria por la frontera. Fueron días agitados. Estuve en Haití en algún momento, estuve en una de las revoluciones en Egipto, en el Cairo, contra la constitución de Mursi, y también fueron días de muy agitados, pero la verdad es que comparado con esto, nada, nunca tuve una experiencia tan eh, envolvente, ¿no? Porque entrar en un país en estado de guerra y a la magnitud que tuvo esta guerra fue algo que no puedo comparar con nada, sinceramente. Lo único que puedo compararlo es con escenas de películas de la Segunda Guerra Mundial, de Vietnam, o sea, con lo que tenía en el imaginario de lo que era una guerra. Porque después estuve en un montón de lugares de conflicto y complicados, pero es otro tipo de riesgo, ¿viste? Y me lo explicaba muy bien un amigo que me hizo corresponsal, que él cubrió Siria varias veces, y me decía, cubrir acá, una experiencia, una manera de verlo particular, me decía, esta guerra es más fácil, porque en esta guerra si te pasa algo, lo que te pasa algo es que te cae un misil en la cabeza y eso se termina rápido. En otras guerras podía ser mucho más lento, más complicado. Esta es una guerra mejor, decía Te él. toman de rehén los terroristas, te secuestran, ¿no? Es Exactamente, la ventaja de una guerra convencional, digamos. exactamente. Bueno, no sé si es realmente una ventaja, pero bueno. No, al menos, digamos, no sos parte de un show, Al Qaeda te filma, te pone un mameluco, digamos, digo, la diferencia entre un combate donde hay dos bandos que van a tratar de no provocar un incidente internacional afectando a un periodista extranjero, creo que tu colega se refería a eso, ¿no? Al Sí, caer sí, ahí sí, ahí nos cuanto que hacer. Claro, Al No, Qaeda ahí sí. lo peor no es que te pongan un mameluco naranja y que te filmen. Lo peor es que cuando termina la filmación te degüellan. te cortan la cabeza. Joaquín, sí. te quería hacer una consulta, obviamente más allá de tu cobertura para Infobae, que fue fabulosa. De las coberturas que vos viste de los grandes medios internacionales, europeos, americanos, ¿cuál te pareció la más convincente, la más equilibrada? Es buena pregunta. También hay que decir que yo, estando en terreno, creo que soy como uno de los peores para analizar las coberturas porque veía a mis No, compañeros. pero cuando volviste, digamos, cuando te empezaste a revisar un poquito, me imagino que hiciste un estudio también de cómo The Guardian, o New York Times, el Washington Post, Figaro, digamos, AP, las Sí, grandes agencias han cubierto. ¿Te pareció alguna te llamó la atención por decir, mira, qué buena cobertura, equilibrada? sí, a mí, bueno, primero para mí de los que más admiré son los fotógrafos de AP. Tienen siempre una ventaja muy grande en el terreno, ¿no? Porque tienen un despliegue de gente que conoce el terreno de antemano. Entonces, los fotógrafos de AP lograron imágenes muy impactantes. Eh, el, el medio Kyiv Independent logró una cobertura cero equilibrada, ¿no? Pero con muchísimo acceso. O sea, el Kyiv Independent fue un medio que estaba siempre primero en los lugares más horroríficos. Y te digo, no fue una cobertura equilibrada, pero fue interesante en cuanto al nivel de profundidad que llegaron. Después el New York Times hizo documentos muy importantes, como antes hablábamos de Bucha, hicieron un trabajo satelital identificando los cuerpos y cuándo estaban ahí los cuerpos, si estaban cuando estaban los rusos todavía o si habían sido montados por los ucranianos, que era algo que se decía en esos días. Hicieron un trabajo con satélites impresionante, el New York Times.
Y después Der Spiegel, revista alemana, hizo algunos reportajes de largo aliento, que yo vi un poco la factoría en terreno, que también me parecieron muy interesantes, de periodistas yendo muchas veces a un lugar, chequeando mucho los datos. Eso fue muy, muy interesante. Joaquín, una de las cosas que llama la atención, puede ser error mío, es que la prensa latinoamericana como que no profundizó mucho el tema, ¿puede ser? Pues sí, yo creo que Infobae, que te llevó a vos, pero digo, si uno recorre grandes diarios de América Latina, que supuestamente recursos no le faltan, no digo desinterés, pero sí manejarse con información de agencias, con fotos de agencias. no, yo creo que, o sea, diciendo que recursos no le faltan en general, o le faltan o no los ponen, ¿no? O sea, yo creo que el pecado de los medios latinoamericanos es que no ponen los recursos en hacer periodismo de calidad. Yo en este caso, obviamente que estoy muy agradecido con Infobae porque yo estuve 2 meses, después estuvo Román Lechman, después ahora volví. En nuestro caso estuvo, pero generalmente los medios latinoamericanos, para mí su gran falencia es que no pusieron los recursos que se requieren para hacer periodismo de calidad. Fue más una cobertura más espectacularizada los primeros meses porque rendía, pero cuando ves a los grandes medios trabajando ahí, son con muchísimos equipos que están ahí, tal vez sin publicar mucho tiempo, y eso es la gran falencia del periodismo latinoamericano, que sienten que si no estás publicando un volumen de notas permanente, están desperdiciando plata. Y eso va en dentro del periodismo de calidad. Entonces sí, sin duda que el periodismo latinoamericano no profundizó. Para mí hizo una cobertura más bien de entretenimiento, digamos. Brasil y México muy escasa, ¿no? Que son grandes, digamos, países con grandes medios, no, me parece que no estuvieron a la altura, ¿no? Sí, México, los que más hacían espectáculos, digamos, la guerra de entretenimiento. De hecho, estuve con las grandes cadenas en algunos lugares y hacían eso, hacían televisión como de entretenimiento, muy flojo, más allá de la relación que hay entre México y Rusia. Y Brasil, sí, no he visto mucho. Sí, Felipe Dana, un fotógrafo que es de AP, pero bueno, es para AP, no es para Brasil. No he visto cobertura buena de brasilera, sinceramente. Y hay un correlato, digo, me imagino, hago un paralelismo, hay como un correlato entre ese desinterés de los grandes medios de prensa y cierto posicionamiento de América Latina de no comprender el sufrimiento de Ucrania, de verlo de manera relativizándola o echándole la culpa a los dos lados, ¿no? Hay algo, hay como una correlación. Mantener cierta neutralidad, ¿no? Exacto, sí, sí. Creo que la prensa como que reflejó, bueno, la postura de Lula, la postura de López Obrador, la postura del kirchnerismo en la Argentina, eso de buscar, bueno, como dijo Lula la vez pasada, cuando uno no quiere, dos no pelean, digamos, ¿no? Como diciendo que Ucrania no se tendría que haber defendido para no provocar la guerra. Me llamó mucho la atención que grandes empresas periodísticas hicieran coberturas muy, muy superficiales o directamente trabajando con fuentes secundarias, ¿no? Sí, yo creo que hay algo de corte ideológico por un lado y por otro lado también hay algo de corte social, que es que en Latinoamérica cuánto tiempo puede estar conmovida por el mal de un país de Europa con todos los problemas que tiene encima. Creo que eso también hizo que la atención, viste, fuera, aunque también la atención menguó en España y en Europa, acá era como un doble trabajo lograr esa preocupación, porque hoy los medios de Estados Unidos siguen haciendo informes interesantes, Argentina no, y Latinoamérica tampoco. Joaquín, la última, nos queda muy poquito tiempo, pero cuando uno analiza la prensa, advierte que en el pueblo ucraniano hay un sentimiento especial respecto de esta agresión, hay obviamente un nacionalismo muy fuerte, un compromiso por esta causa. ¿Lo notaste? Absoluto. El pueblo ucraniano está todo, o sea, yo creo que no hay persona en Ucrania que no esté, obviamente la palabra no es fanatizada, pero me sale esa palabra porque hay algo de que se ciegan ciertos criterios. De hecho, le preguntás a cualquier ucraniano
che, ¿y los rusos que los apoyan? ¿O qué opinás de los rusos que se están enfrentando a Putin? Y la respuesta unánime de los ucranianos es: no hay rusos buenos. Realmente Wow. creen que no hay rusos, que el ruso ya como nacionalidad de por sí ya supone una maldad y un alma oscura. Bueno, Eso eso es un poco nazi, ¿no? Mm. Eso es un poco nazi. Un poco extremo, pero Es bueno, propio de todo país en entendible, guerra, lógico, digamos. entendible en el respecto a la agresión. uno lo contempla, no es como acá todo el mundo odia a los ingleses, no se llega a ese extremo, Claro. pero digamos, es preocupante, pero habla un poco del compromiso casi extremo Un nacionalismo exacerbado propio de una guerra. Exactamente. Muchísimas gracias, Joaquín, por acompañarnos. La verdad que quedamos muy, muy impactados, conmocionados por tus palabras, por tus relatos. Te agradecemos muchísimo por haber compartido toda esta experiencia con nosotros aquí en Poder y Dinero. Gracias, Joaquín. Muchas gracias. A ustedes, un placer. Ustedes no se vayan. Enseguida volvemos luego de esta muy breve pausa con más Poder y Dinero aquí en Americano Media.